hoy como cada miércoles tenemos un culto de enseñanza bíblica, pero más, ya un poquito más moderno, ya hemos empezado con el servicio de Zoom, tanto en los días miércoles, viernes y domingo, hermano. Entonces vamos a tener mayor relación, ya al menos nos vamos a ver más seguidos, hermano. Y en este culto recordaremos también algunas doctrinas, hermanos, que por el paso del tiempo ya de seguro que hasta nos hemos olvidado de repente, hermano, por centrarnos más en asuntos relacionados con nuestra congregación, nuestra iglesia, tener más tiempo también viendo otro tipo de temas. Y lo peor de todo es que tenemos ya casi un segundo año, ¿no? Estamos comenzando el segundo año consecutivo, ¿no? De esta pandemia que viene causando muchos estragos y dolor en casi todo el mundo, hermano, con millares de familias inconsolables por la pérdida de seres humanos, de seres queridos, más que todo, ¿no? Así como las secuelas físicas y mentales que quedan después de que sales de esta enfermedad, ¿no? Y especialmente las personas que se vieron afectadas por este cruel virus, ¿no? Por eso, mis hermanos, es menester también prepararnos, hermanos, porque el Señor viene y viene pronto, pero mientras tanto tenemos que prepararnos para poder realizar la obra del Señor Jesús y más sabiendo que el día se acerca, hermano. Así como para presentar también defensa de nuestra fe, hermanos, con mansedumbre y reverencia, como lo registra el apóstol Pedro en su primera carta, ¿no? Capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente, ¿no? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así también, hermanos, por medio de las enseñanzas bíblicas que vamos a impartir en nuestra amada iglesia, iremos capacitándonos también con temas desarrollados que al desarrollarlos, mejor dicho, sean para la gloria de Dios, ¿no? Y así poder servirlo con excelencia. Un término que utiliza mucho nuestro hermano Nicanor, ¿no? Un término muy especial para poder servir a Dios con excelencia de corazón, como para el Señor. Y más aún sabiendo que gracias a esto seremos recompensados con la anhelada vida eterna que soñamos todos, ¿no? Los hijos de Dios, ese anhelo, esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Con Cristo Jesús, pues, ¿no? Como lo veremos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, que dice lo siguiente, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, mis hermanos amados, les pido por favor que me acompañen en la lectura del versículo bíblico que hoy día es motivo de la enseñanza, hermanos. Está como lo leyó nuestro hermano. Vamos a repetir el versículo bíblico, Hechos 17:30, Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, como lo dijo, cuando vivíamos en la ignorancia, ¿no? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oremos, hermanos. Amado Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestra infidelidad y por los pecados que cometemos a diario por acción o por omisión, Padre. Así como te damos las gracias también por darnos ese regalo, ese don de la vida eterna, mi Dios, y te pedimos que nos brindes la sabiduría en este momento, Señor, a cada uno de nosotros, los que nos encontramos presentes en este culto de enseñanza, y nos encontramos frente al trono de tu gracia, ¿no, mi Dios, para recibir la enseñanza esta noche. Pues en tu santo nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, el tema que nos asiste esta noche es la doctrina del arrepentimiento. Por ahí vamos a ver esta doctrina del arrepentimiento, pero vamos a hablar también de otras dos doctrinas más, pero de una manera muy chiquita nomás, muy corta. Seguimos. Esta enseñanza
que vamos a tratar es una doctrina que a la vista de mucha gente, parece tener un argumento un tanto controversial. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una diversidad de religiones y no todos concuerdan con el cristianismo, ¿no? Entonces, por el fondo y la forma en que se enseña, ¿no? Ya que muchas personas creen en la existencia de un Dios que es todo amor, y que no mandará a nadie va a mandar al infierno, dice, ¿no? Porque todas las personas serán salvas luego de pasar un tiempo en un lugar llamado el purgatorio, por ejemplo, doctrina católica, ¿no? Lugar donde purgar nuestros pecados y luego ya a la patria celestial. Pero hermanos, recordemos que cuando Jesús inicia su ministerio terrenal, puso mucho énfasis en un versículo bíblico que se encuentra registrado en Marcos 1:15, que dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, dice, ¿no? Entonces, el Señor Jesús puso mucho énfasis en estas 4 frases que vemos en este versículo bíblico, ¿no? Dice, por lo cual los desglosamos de esta manera, ¿no? En primer lugar, que el tiempo se ha cumplido. En segundo lugar, que el reino de Dios se ha acercado. En tercer lugar, la necesidad del arrepentimiento. Dice, arrepentidos, dice el Señor, ¿no? Hay una necesidad de arrepentimiento. Y en cuarto lugar, la necesidad de creer en el Evangelio. Hoy día vamos a ver lo que es la necesidad que tenemos como hijos de Dios, para ser hijos de Dios, la necesidad del arrepentimiento, hermano. Por eso, hermanos, toda doctrina religiosa que no apunte hacia un arrepentimiento sincero de una persona que acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no va a entrar en el reino de Dios. Porque lo dice, ¿no? Que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, hay una necesidad del arrepentimiento y creer en la palabra de Dios, que es el Evangelio de salvación, ¿no? Entonces dice, sabemos que el Señor tiene preparado para todos aquellos que se han rendido ante su fidelidad, misericordia y amor, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero por el contrario, la Biblia tiene registrado también muchos versículos que hablan del infierno, hermanos, y sobre todo del lago de fuego. Sabemos, tenemos un concepto que el cristiano muere una sola vez, pero nace 2 veces. Mientras que el no creyente nace una vez y muere 2 veces, ¿no? Entonces, nosotros nacemos, cuando recién nacemos de nuestras madres, el primer nacimiento, y después el nuevo nacimiento es el segundo. Son 2 nacimientos y una sola muerte. Mientras que los que no son creyentes tienen un solo nacimiento y 2 muertes. Primero la muerte física y después la muerte espiritual, ¿no? Entonces, ya estamos un poquito claritos en ese aspecto. Entonces, como les dije, hermanos, podemos citar también, si decimos que nosotros afirmamos que por lo que dice la palabra, afirmamos que hay un infierno en el cual serán lanzados todas las personas que no creyeron en el Señor y le dieron a su vida esa rienda suelta, ¿no? Vivieron su libertad como ellos lo quisieron, el libertinaje, como nosotros lo conocemos, ¿no? Una libertad muy superficial, ¿no? Pensando solamente en ellos y solamente que la persona tiene todo el derecho de hacer. No hay deberes, solamente todo es derecho y derecho y derecho, ¿no? Y podemos ver algunas citas bíblicas, tales como Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Voy a citar, hermano, porque por el tiempo que hemos corrido, recién hemos empezado el culto, me va a ganar la enseñanza. Pero les voy a dictar las citas bíblicas. Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 20:10, Mateo 18:8, Mateo 18:8, Marcos 9:47 al 48, Mateo 25:46, y según de Tesalonicenses 1:8 y 9, y Mateo
13:42, que son solamente unas cuantas, porque hay demasiadas citas que dan cuenta de que sí existe un infierno, ¿no? Entonces, por lo que podemos decir, hermanos, que toda persona que anhela alcanzar la salvación debe tener muy en cuenta este pasaje bíblico de Marcos 1:15, ¿no? Donde Jesús mismo expresa la necesidad, esa necesidad que tiene el hombre de arrepentirse. No de una manera simple, hermano, ni superficial, sino que haya un arrepentimiento sincero, genuino. Por lo consiguiente, podemos decir que el arrepentimiento no es algo opcional, hermanos, no es opcional, sino que es imprescindible para el hombre a fin de poder alcanzar la salvación eterna. Ahora, hermanos, diremos que nuestro arrepentimiento hará que Dios nos perdone, sí, nos perdone, y permita nuestra salvación eterna por medio de este arrepentimiento, sabiendo que esta acción, el arrepentimiento, hermanos, escuchen esta partecita del arrepentimiento, es una acción exclusiva del ser humano, del hombre. Mientras que ya el trabajo que hace el Señor, la regeneración, como nuevo, más conocido como nuevo nacimiento, y la justificación por la fe en Jesucristo, son de exclusiva competencia de Dios. Pero el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, tiene que ver con la decisión del ser humano. Yo decido hoy día arrepentirme de toda mi vida pasada y entregar mi vida, valga la redundancia, al Señor. Entregar mi vida al Señor para que de aquí para adelante sea una nueva vida y borrar todo lo malo que fue mi vida antepasada, ¿no? Seguiremos de repente actuando de acuerdo a nuestra carne por momentos, hermanos. Sí, claro que sí. Pero sin embargo, tenemos el Espíritu Santo que nos indica a cada momento, esto no lo puede hacer, esto sí lo debes de hacer. Consulta primero a Dios, ora, en todo momento nos está asesorando, como hablando políticamente. Los políticos ahora hablan y buscan sus asesores, 4 o 5 asesores. Nosotros tenemos el más grande asesor, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, antes de entrar al tema que es motivo del estudio de hoy, que es el arrepentimiento, vamos a hablar así de una manera muy corta sobre la regeneración y sobre la justificación, ¿no? En lo que respecta a la regeneración, podemos decir que para experimentarla, no nos olvidemos, hermanos, que la regeneración también es conocida como el nuevo nacimiento. Somos regenerados al momento que aceptamos a Jesús arrepentidos, somos regenerados y tenemos un nuevo nacimiento. Podemos ver que el significado literal de esta regeneración es engendrar de nuevo. Esta palabra, hermanos, es usada muy pocas veces en la Escritura, esta palabra de la regeneración, pero lo tenemos los textos más conocidos, los tenemos en Mateo 19:28. Mateo, capítulo 19, versículo 28, que dice: y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, a ver, un ratito, vamos a ver, Mateo 19:28. Ay, no. Creo que me equivoqué el texto. Pero. Ay, papá lindo, me equivoqué en el texto, creo. Bueno, ahorita a ver, un ratito, hermanos. No quiero pasar por alto. Bueno, veamos Tito 3:5, hermanos. Ahora sí. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento, esa sangre de Cristo Jesús nos lavó de todo pecado, nos regeneró, por lo cual fuimos regenerados y somos renovados por la acción del Espíritu Santo, hermano. Sin embargo, esta doctrina de la regeneración tiene mucha evidencia en la enseñanza bíblica de la salvación. Sí, claro que sí, tenemos mucha evidencia, no como con el término regeneración. Hay acordémonos de Juan
1 al 3, ¿no? Cuando se reúne Nicodemo con Jesús, ¿no? Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no pase por esa regeneración, no puede ver el reino de Dios. Ahora, esto es lo que dice la doctrina de la regeneración. Ahora pasemos a la doctrina de la justificación. Lo digo de esta manera, hermanos, para que podamos entender a dónde vamos a llegar. Ahora, podemos ver que la justificación es una de las doctrinas más distintivas, es una de las más distintivas de la fe cristiana, ya que se basa en la acción de hacer a alguien justo delante de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo cómo nos hacemos justos delante de Dios? Solo y únicamente, hermanos, por la fe en Jesucristo. Él dio su vida en la cruz, como sabemos, vertió su sangre preciosa en esa cruz del Calvario, murió y resucitó, hermanos. Y gracias a esa esperanza que nosotros también gozamos también de esta justificación, porque sabemos que del momento que aceptamos al ser regenerados por el Señor, por el Espíritu de Dios, también somos justificados, porque eso esa justificación la ganamos solamente por la fe en Jesucristo, hermano. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En su carta dirigida a los romanos, en el capítulo 5, versículo 1, que dice, pues, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente, ¿no? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, volvemos ya antes estábamos enemistados con Él, pero ahora, al momento de que somos justificados por la fe, volvemos a tener paz. Dos países que estaban enfrentados totalmente, se pusieron de acuerdo y fumaron la pipa de la paz, ¿no? Por eso es más o menos así, la paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, la obra salvadora de Cristo, ¿no? También veremos, hermanos, que no existe alguna religión en el mundo que cuente con esta enseñanza de manera similar a lo que enseña el cristianismo, ¿no? En cuanto a ser justificados por la fe de Jesucristo. Hay muchas personas que creen, muchas religiones que creen en diferentes dioses, ¿no? Los testigos de Jehová hablan de Jehová, nomás Jehová, 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 pero la palabra dice que somos testigos de Jesucristo. Ahora, los mormones hablan del ángel Moroni, de José Smith, pero ellos no dicen, incluso dicen que Jesús es el arcángel Miguel, ¿no? O sea, son una diversidad de doctrinas heréticas, ¿no, hermanos? Entonces, no solo es una doctrina, esta doctrina de la justificación, no solamente es una doctrina que distingue al cristianismo, hermanos, de las otras religiones, sino que es la única solución al problema más importante del hombre, que es, ¿cuál es el problema más importante del hombre, hermanos? Nuestra propia injusticia, hermanos, nuestra propia injusticia. Y por esta injusticia tuvimos una ruptura en la relación con nuestro Creador. Por eso, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos justificados, pues, por la fe en Jesucristo. La justificación sola por la fe en Jesús es el camino, hermano, que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y el hombre. Así también podemos ver que la justificación es el corazón, hermano, es el corazón del Evangelio, así como la buena noticia en la Biblia, porque le corresponde al hombre arrepentirse de sus malas obras y creer en Jesucristo, creer en Jesucristo. O sea, hermanos, que solo por la fe en Jesucristo somos justificados. Si no creyéramos que Jesús es Dios, si no creyéramos que Jesús nos lavó de toda nuestra maldad, si no creyéramos que Jesús nos limpió de todo pecado, no seríamos justificados, hermano. Ahora, en tercer lugar, ya vamos a hablar, ya entramos al tema central de esta noche, que es el arrepentimiento.
Vamos a ver algunos conceptos, ¿no, hermanos? ¿Qué es el arrepentimiento? Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice que es el pesar que siente una persona por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Repito, es el pesar que siente una persona por algo que ha hecho, dicho o dejó de hacer, ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Quien se arrepiente, ¿no? Por ejemplo, no tengo palabras para expresar mi arrepentimiento. Te juro que nunca volveré a hacer algo semejante, ¿no? Algo así, más o menos. Vemos en un sentido religioso también que el arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar de actitud y pedir el perdón de Dios. ¿Sí? Eso es un concepto religioso. Vamos más allá todavía en la religión católica, ¿qué es lo que dice? La religión católica lo asocia el arrepentimiento al sacramento de la confesión o penitencia, a través del cual el fiel, o sea, la persona que congrega en esa iglesia, confiesa sus pecados a un sacerdote, quien le impone una penitencia como reparación de dichos pecados y así finalmente le otorga la absolución. El hombre perdona pecados del hombre. Asimismo, para esta religión el arrepentimiento lo considera también algo, también tiene en consideración que es muy necesario el arrepentimiento también, ¿no? Y si no, no implicaría un verdadero cambio en la mente de quien obró mal, ¿no? Algo así más o menos. En cambio, la Biblia, la palabra de Dios, considera que el arrepentirse tiene como consecuencia un cambio en la conducta, una auténtica conversión a Dios, hermanos, y que ésta guarda una estrecha relación con Jesús, quien es el gestor de la salvación eterna. La conexión, hermanos, que hay entre la salvación y el arrepentimiento, lo podemos apreciar claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Asimismo, podemos ver que en varios pasajes de la Biblia se expresa que el arrepentimiento consiste en cambiar el propio parecer de quien se arrepiente con respecto a la obra de Jesús en la cruz. Tenemos que cambiar ese parecer, no seguir pensando así religiosamente que Él murió y listo. Y como dice el Papa Francisco, ha dicho de que la derrota de Jesús en la cruz, algo así, fue derrotado por Jesús en la cruz, ¿no? O sea, una herejía grande, 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 hermanos. Entonces, dice que se expresa que el arrepentimiento consiste en cambiar nuestro propio parecer con respecto a la obra de Cristo Jesús en la cruz, para reconocerlo como el auténtico Hijo de Dios, nuestro Señor y Cristo, ¿no? Podemos ver 1 de Juan 1:9. A ver, 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de un poco, de una cantidad, de una pequeña cantidad, no, dice de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos también, hermanos, de toda esa maldad existente en el ser humano hasta antes de ser regenerados, antes de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, dice, de hecho, para obtener la salvación es necesario creer en Jesucristo. Claro que sí, es necesario creer en que Jesucristo es el Salvador enviado de Dios a la tierra para entregar su vida por todos los pecadores y especialmente por todos los que quieran reconocerlo como su Señor y Salvador, ¿no? Dejando de lado esas dudas acerca de su identidad. Jesucristo es Dios, hermanos. No tenemos por qué tener dudas. A veces nos dicen, es el Hijo de Dios. No, es menor que el Padre. Sí, nos están diciendo, ¿por qué? Porque dicen, no, él oraba al Padre. Entonces él es menor que el Padre. No. No entendemos a veces, hermanos, que los tres, nosotros creemos en la doctrina de la triunidad de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo
Dios es el Espíritu Santo y los tres son uno, ¿no? Y de su poder, también hablamos, no tener duda de su identidad y menos, hermanos, de su poder, ¿no? Él es todopoderoso. Él lo demostró en la tierra, sanó enfermos, leprosos, resucitó personas, expulsó demonios, y les dio ese poder, también les transmitió a sus apóstoles para que también ellos puedan hacer las obras que hacía él. Entonces, vemos que él era Dios, sino que él dejó momentáneamente su trono celestial para venir a dar su vida en la cruz, porque tenía que ser Dios mismo el que sea el cordero que entregue su vida para salvación de pecados. Entonces, para perdón de pecados, perdón, hermano. Entonces, pero la falta de un conocimiento verdadero hace que su grandeza tratemos a veces de evitar el verdadero arrepentimiento, ¿no, hermano? Lo dejo para mañana. Mañana puede ser, hermanos. ¿Para qué me voy a preocupar todavía? Ahorita estoy joven. No tengo, también tengo muchos años por delante. Ya cuando esté viejito, ya recién por ahí ya me tendré que recostar ahí para que Diosito me perdone. No, hermano. Tenemos que reconocer que la identidad de Dios y el poder de Dios en Jesús. Por eso esta falta de conocimiento de su verdadera grandeza hace que evitemos que en el momento oportuno podamos aceptar, entregar nuestras vidas al Señor. Hermanos, también dice que es de suma importancia comprender que no se puede ni se debe pensar que el arrepentimiento se dé solo por una acción movida por el interés de ganar la salvación. Hay muchos hermanos, disculpen hermanito, que vamos a la iglesia y decimos, no, a mí me han dicho que solamente así puedo ganar mi salvación. No, yo tengo que ir a la iglesia y estar ahí nomás, estar haciendo hora, con los hermanos luego del culto. La única manera. Solamente su interés es ser salvado. No, hermano. Nosotros tenemos que demostrar, hermanos, no porque sea obligación de nosotros, hermanos, sino que debemos demostrar ese cambio de vida, perdón, hermano, tenemos que demostrar, tiene que verse, tenemos que reflejar, más que todo es la palabra, creo, ese cambio que hizo Jesús en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no podemos hacerlo solamente para ganarnos la salvación. No, ese es un error garrafal, hermano. Debemos entender que la salvación es un regalo de Dios, hermano. Ese es el regalo de Dios. Y esta se da mediante el arrepentimiento sincero de un pecador, recibiendo el perdón de pecados de parte de nuestro buen Dios por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Ahora, también, hermanos, debemos diferenciar el arrepentimiento de lo que significa el remordimiento, hermano. Hay un concepto un poquito equivocado en muchos hermanos que lo relacionan y lo ponen como si fueran similares conceptos, el arrepentimiento y el remordimiento. Dice que ya que suelen parecerse y generalmente los confundimos y hasta llegamos a creer que ambas palabras encierran el mismo significado. No, primero busquemos un ejemplo que nos pueda dar mayor claridad en lo que vamos a dar sobre estos conceptos. El arrepentimiento es totalmente diferente al remordimiento. Veamos las actitudes de Judas Iscariote y de Pedro. Vamos por ahí. Recordemos lo que hizo Judas Iscariote. Entregó a Jesús, lo traicionó y se sintió muy, pero muy mal por lo que hizo. Por lo que optó por devolver el dinero. Nos acordamos lo que dice la palabra, devolvió el dinero, las 30 monedas de plata, precio del apreciado, ¿no? Devolvió las 30 monedas de plata y fue y se ahorcó. ¿Por qué? Remordido por su conciencia, se ahorcó, se suicidó. En cambio, Pedro, nuestro buen Pedro, lo negó 3 veces al Señor. Y él dijo abiertamente, no, así venga quien venga,
yo estaré contigo hasta el final. Pero al momento que debió demostrar ese amor de Jesús en él, lo negó hasta en 3 oportunidades, ¿no? Pero luego de hacerlo, este señor se sintió muy, muy, muy mal, y la palabra de Dios lo registra de esta manera. Dice que lloró amargamente, hermanos. Lloró amargamente. Lucas 22 al 62, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y el versículo 62 dice lo siguiente, ¿no? Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Con esto podemos ver que Pedro sí se había arrepentido de lo que hizo, ¿no? De negar, de esa negación que hizo del Señor, ¿no? Ahí podemos ver ese arrepentimiento de él, ¿no? Lloró amargamente, sintió que había hecho mal, se dio cuenta que había hecho mal. Mientras que en el caso de Judas, él no, la conciencia lo remordía. Mucho no es necesario que sea cristiano o hijo de Dios para que me remorda la conciencia, ¿no? Pero hermanos, recordemos, yo hago algo malo, miren el ejemplo, yo hago algo malo, como tengo principios, en mi hogar me dieron ciertos principios, entonces al comienzo me remuerde la conciencia por lo que hice. Ay, digo, ¿cómo llegué a hacer esto? Otra vez no lo voy a hacer. Se presenta una nueva oportunidad y lo vuelve a hacer. Nuevamente el remordimiento ya es menor, pero de todas maneras le remuerde la conciencia. Se le presenta una tercera oportunidad y lo vuelve a hacer. Ya se va perdiendo el remordimiento ya. Es muy diferente el remordimiento con el arrepentimiento. Y esto es lo que vimos en Pedro, ¿no? Que él lloró amargamente y demostró haberse arrepentido, ¿no? También recordemos, hermanos, que las mujeres fueron al sepulcro y al ver la piedra removida y la tumba vacía, vieron a un ángel ahí que les dijo, ¿no? ¿A quién buscáis? Si Jesús ha resucitado. Vayan adelante y anuncien a los discípulos, pero especialmente a Pedro, dice el Señor, ¿no? Lo que saben ustedes, que Jesús ha resucitado. Entonces, eso lo tenemos registrado en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 7. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 7, que dice lo siguiente: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Pero id, decid a sus discípulos, a todos los discípulos, y a Pedro especialmente, ¿no? Está diciendo, y a Pedro que Jesús va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Hermanos, la diferencia radica en que en el remordimiento de conciencia, como en el de Judas, sucede cuando el individuo se siente mal por lo que hizo. Se siente mal por lo que hizo. Solamente eso, se sintió mal, porque humanamente nosotros nacemos con ciertos principios, hermano. Y en el hogar, desde nuestra niñez, a veces nuestros padres nos hacen cultivar ciertos principios, y eso es lo que nos afecta en el momento que hacemos algo malo, entre ese remordimiento de conciencia, pues, ¿no? Entonces, no es algo que pueda lograr un cambio de vida. Esto no lo va a hacer. Ni un acercamiento con Dios tampoco. No. La única manera de acercarnos a Dios es presentarnos ante Él arrodillados, con un corazón contrito, humillados, arrepentidos, hermanos, para que Él, y reconociendo, ¿no? Reconociendo que Jesús es Dios y es el que me salvó. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra, ¿no? Entonces, el contraste entre el arrepentimiento genuino y el verdadero, por un lado comparte el pesar que viene del remordimiento reflejado, dice, en el hecho de que la persona se siente mal por lo que hizo, pero además pide perdón por las ofensas y los pecados cometidos mediante el lloro, lamentación y clamor hacia Dios. Y sobre todo, hermanos, se vuelve de un camino en el que es guiado por Dios espiritualmente, en obras y en vida, hermanos, así es, logrando un cambio verdadero de mente y actitud respecto al pasado. Ese pasado que nosotros no debemos recordarlo ya, porque ya el Señor lo borró, lo eliminó, nos quitó
esa carga tan pesada que teníamos, hermano. Él nos limpió vertiendo esa sangre bendita en la cruz. Esa sangre sirvió como más que cualquier detergente para limpiar toda nuestra maldad, hermano. Entonces, en conclusión, por todo lo expuesto, hermanos, podemos decir que por medio del arrepentimiento sincero, se nos permite a toda persona alcanzar esa anhelada salvación y pasar a formar parte del cuerpo de Cristo, que es lo que somos nosotros, la iglesia. Recordemos lo que dice Colosenses 1:18, la carta a Colosenses 1, versículo 18, que dice lo siguiente: y él, está hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en Efesios 5:23, Efesios capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Buenas noches, hermano. Oremos antes de despedirnos y decimos lo siguiente: amado Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza. Permite, Señor, que cada hermano que ha estado haya podido entender. He tenido que ir a avanzar un poco rápido, por mi Dios, por lo que verdaderamente el tiempo es corto, Señor. Te pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, de tu Hijo amado Jesús, Señor, que por favor póngase en el corazón de cada uno de mis hermanos que han podido escuchar este tema del arrepentimiento y lo han podido recordar también, hermano. Mi Dios, por favor, permite que ellos también puedan hacerlo extensivo a otras y otras personas para que entiendan esta doctrina del arrepentimiento, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.